Sí, vení Darío. Pero en principio, hoy vamos a hablar de despidos. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas, Roberto? En principio, echaron a 340 empleados de la Secretaría de Comercio. Sí, no solo en la Secretaría de Comercio, hubo una ola tremenda de despidos esta semana, tal vez más grande que la primera tanda de despidos, y no se dieron solamente en los que son tareas de programación, en realidad fueron una ola de despidos en tareas de aplicación de medidas. ¿Qué es esto? Bueno, el caso más conocido fueron los 1000 despedidos del Conectar Igualdad, porque lo que vemos, o lo que en realidad pudimos ver esta semana, es que eran quienes estaban encargados de llevar las computadoras, de capacitar, de también educar. Entonces por eso se vio que efectivamente era un quite de tareas y un quite de una medida que está aplicada. Las no tareas es programación. es controlar los precios, controlar que no haya abuso desleal y esas cosas. Tal cual. En el caso de la Secretaría de Comercio, esto ya lo hablamos hace un par de semanas cuando habían echado la primera tanda, que fue menor que la que echaron ahora, porque el gobierno dice que tiene otra idea de cómo frenar la inflación. El tema es que no lo está logrando con su idea y ahora desmembró la Secretaría de Comercio. Pero ¿qué pasa? Lo hizo de una forma no programada, no lo había estudiado bien cómo desarticularlo y terminó pasando esto que vamos a ver ahora en el video. Buenas tardes. Como ustedes saben, hay una decisión administrativa firmada a través de una disposición de armar equipos de trabajo en toda la Secretaría de Comercio. Nos tienen que explicar cuál es el criterio para despedirnos. Primero aclararte que por lo menos nosotros no hemos recibido ninguna indicación de desguace del Estado. Sí, hay áreas de la Secretaría de Comercio que están con sobreabundancia de recursos humanos. ¿Cómo se mide ¿Dónde está? eso? Claro. ¿Cómo se mide? ¿Quién mide esa...? En relación a los 80.000 reclamos, hay 1000 reclamos por trabajador casi, o más. Desde el 10 de diciembre acá en esta secretaría no se homologó un solo acuerdo, no se pagó y una no se sola, cobró un solo una reclamo. sola multa porque vienen los conciliadores a golpear el mostrador a la vez de entrada, vienen las empresas y dicen, denme un CBU, quiero pagar la multa, ¿dónde deposito la plata? ¿Y qué se le contesta? En el cambio de ministerio, que pasamos a ser Ministerio de Economía, Ministerio de Producción, no tuvieron en cuenta las cajas. Entonces no hay una caja, no hay un fondo donde depositar la plata. Por eso no se cobran las multas. Y eso es algo que la nueva gestión hizo un cambio de ministerio y no tuvo en cuenta tal proceso administrativo. Yo no soy abogada, explíquemelo usted. Pero ¿Cómo? ¿cuántas multas hay impuestas? Una sola. Pidieron a los que hacen precios cuidados, los mandan a ellos. Entonces se acumulan los reclamos y así, ¿qué área puede funcionar bien si encima todos los días cambian los criterios y a la gente la corren de área? O sea, y esos 12.000 reclamos que vos dijiste, es verdad que estaban pendientes, pero la decisión que ustedes tomaron fue archivarlos, no poner a trabajar a la gente para eso. Mientras que se despedía gente, se archivaban reclamos. Entonces el saldo es gente despedida del Estado y encima ciudadanos sin derechos, porque los estamos dejando que no puedan reclamar a las empresas. Bueno, está claro, ¿no? Digo, además de la enorme cantidad de despidos, ¿están desarticulando los que controlan, los que cobran multas? Es así, a ver, por dos lados. Primero, por las multas que le cobraron a las empresas, pero en segundo lugar, lo que había logrado el gobierno anterior, una de las, si se quiere, los beneficios para los consumidores, era este lugar donde se podía ir a reclamar cuando había una empresa que no cumplía con el servicio, algo que parece básico en cualquier parte del mundo. Lo cierto es que acá ahora se desarticuló eso, y lo decía bien esta ex empleada, que lo que se desarticuló es la mesa de entrada donde llegan los pedidos o los reclamos de los consumidores y que no se están aceptando esos pedidos de muchos que habían tenido perjuicios por parte de las empresas. Pero no es el único programa que cerró la Secretaría de Comercio ahora, que de nuevo es la encargada de ver que los precios no suban, sino que hay varios. La dirección de precios, que es la más importante, la entrega de datos de las empresas. Antes lo que hacía la Secretaría de Comercio era recabar los datos de las empresas para ver cuánto habían invertido, si iban a echar gente, cuánto habían aumentado los precios, y ahí podía ver cuál había aumentado excesivamente los precios. Relevación de precios, eso es los que van directamente a controlarlos. Precios cuidados y ahora 12 que siguen estando, pero es como el tema del Conectar Igualdad. Nadie controla, nadie ve si hay abastecimiento, si los precios se están bien controlados o si están bien marcados. Y la señalización, lo mismo con ahora 12, el monitoreo de insumos para las empresas más chicas de acá, la fiscalización de etiquetas, esto ya lo hablamos, de que por ahí hay un producto que está controlado en el precio y le cambia un poquito la etiqueta y entonces ahí sí sube el precio lo que quiere, y consumo protegido, que es esto que hablábamos de los reclamos de los consumidores. Ahora, de nuevo, esto es algo que piensa, si se quiere, el gobierno en cuanto al control de precios, que no importa, que no sirve. También en cuanto al empleo público, esta semana Macri tiró una frase muy fuerte, que es que como que el gobierno anterior
tapaba desempleo con empleo público. Como ya no es como antes que decía, bueno, aunque sean ñoquis, sino lo que dice es que el empleo público no sirve, básicamente. Recordemos, nosotros hemos visto varias veces, hay un montón de informes que dicen que Argentina no tiene un ratio, un porcentaje alto de empleados públicos, sino normal para la región y bajo en comparación con los países desarrollados. En Francia, la oficina que sigue el control de precios tiene más de 2.000 empleados y acá echaron a 500. Entonces, efectivamente, es una cuestión de empleo. Y en cuanto a los ñoquis, una cosa, Roberto, que puede parecer polémica, pero el porcentaje de ñoquis en el Estado, si se quiere, aumentó ahora. ¿Por qué? Porque los que fueron despedidos, los programas que fueron recortados son los que eran contratados, empleados que habían sido contratados para tareas específicas y que no eran parte de la planta permanente. Eran empleados dedicados que los habían llamado directamente por ahí, que trabajaban en empresas, a seguir un tema. Por ejemplo, un grupo que seguía en las consultoras cuánto subían el precio las motos. Fueron a trabajar el Estado y trabajaban a full time. Obviamente, en planta permanente la posición es otra, si se quiere la discusión es otra, es algo que admiten los funcionarios de este propio gobierno, del gobierno anterior, de todos los gobiernos de la historia. Ahora, si vos no controlás, desarmás la competencia, no dejás que el mayorista compita con el supermercado, no dejás que las filiales del mercado central compita con los supermercados, decís, ni tenés el mercado compitiendo, como se supone le gusta a ellos, que estuvieron en Estados Unidos, ni tenés el control que tenés en Europa. Tal cual. Es decir, por eso es del viste viva la pepa, por eso ahí te suba de precio. Pero una cosa más, estos despedidos eran encargados en análisis de precios. ¿Qué es lo que hacían? Veían que las empresas se encargaban de que las empresas no suban mucho los precios. Ahora, si se van del Estado, ¿a dónde van a ir a trabajar? Y muchos a las empresas, y ahí lo que se encargan, y eso lo he hablado con muchos, es de que esas empresas puedan subir los precios. Así y aparte, como saben que en el Estado está desarticulado y que no hay nadie siguiéndolos, eso es lo que puede llegar a pasar ahora con empleados que tenían ganas de trabajar en el Estado porque por ahí ideológicamente querían, mantener el tema de los precios, que no sea la inflación un tema que azote tanto a las clases populares. Bueno, esto está pasando en el Estado, que es por ahí un desprendimiento importantísimo de recursos humanos, que aparte no había sido bien programado, lo veíamos en el video, cuando pasaron de un ministerio a otro, porque el Ministerio de Economía se desprendió de la Secretaría de Comercio y fue al Ministerio de Producción, ahí no habían programado cómo hacerlo, y entonces un montón de programas que habían ayudado por ahí a los consumidores quedaron desarticulados. Muchas gracias, Darío. Por favor. Lo que ocurrió con esto es que con semejante suba de precios se cayeron las ventas. Con la caída de ventas se cayó la producción. Orlando Ferreres, que venía dando crecimiento de la economía en los últimos 13 meses, ya dio el dato de que estamos con caída del nivel de actividad. Mirá el dato de Ferreres de enero, caída del 1,9, caída del 1,9. ¿Ves que había crecido la Argentina en 2,1 en noviembre, había crecido 2,6 en diciembre? En enero la economía argentina cayó 1,9%. A ver, esto lo generaron, esto lo vinieron a hacer. Vinieron a concentrar la riqueza en unas pocas manos. Y unas pocas manos no se pueden comer todos los churrascos que andan dando vuelta, no se pueden comprar todas las motos, no se pueden comer todas las bicicletas. Siempre que vos concentrás la riqueza en poca gente, terminás en una recesión. La recesión, que es caída de la producción, genera desempleo porque las empresas echan a los empleados porque no los necesitan. Y después de eso, esos tipos consumen menos y le das otra vuelta al círculo vicioso de la recesión. Y así es como los países llegan a desocupaciones del 18, 20%, como lo hicieron en los 90. Yo te dije en la campaña, estos son los 90 recargados. Esto es peor que los 90. Porque estos tipos ni siquiera son políticos, son CEOs de empresas que se sentaron en los sillones de los políticos y gobiernan para ellos. Por eso está pasando esto en todo el país y te lo mostramos en este informe provincia por provincia. Míralo.
íbamos a caer en recesión y caímos. Todas las medidas son para llegar a una recesión y ocurrió. Pero además se le sigue echando nafta porque sigue habiendo despidos públicos. Como decía Darío Gaño recién, hay más despidos públicos que antes. Cuando se dejó de hablar del tema, empezaron a despedir más. Mirá el dato de la CTA de despidos públicos al día de hoy, miralo. 37.000, recordá que hace 2 semanas estábamos en 24, 37.000 despidos en el sector público, 37.150 despidos, según el Observatorio de Derecho Social de la CTA Autónoma. Mirá los privados, mirá los despidos privados. 30.386, siguen creciendo los despidos. Esto es una hecatombe, esto es un escándalo. Lo que está ocurriendo es muy grave, es muy grave. Están despidiendo, están suspendiendo. ¿Sí? Mirá, te voy a decir algo, Hasta este canal echó gente, porque está habiendo un problema en los medios públicos, en los medios de comunicación muy grave, y que también está hecho por el gobierno. Se espera 20.000 despidos en el ámbito periodístico, entre la gráfica, la radio, la televisión. ¿Por qué? Eliminaron la pauta publicitaria. Primero la demonizaron, te contaron a vos de que era corrupción. No, en todo el mundo hay pauta publicitaria, porque tener información es un derecho. Por lo tanto, los estados, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en donde quieras, tienen un porcentaje de dinero que destinan a eso. Y un porcentaje de la pauta que tienen las empresas periodísticas surge de ahí. Lo eliminaron totalmente. Total, a Canal 13, a Telefe, a América, le dan el fútbol y con eso sobra y ganan mucho dinero. Y al Grupo Clarín le dan el negocio de los 4G y las telefónicas y todo. Entonces, las empresas periodísticas se están fundiendo, entonces se están echando gente. Acá se compró el canal CN23 y se echaron a más de 100 personas. Y no lo justifico porque hay que cuidar los empleos, deberían haberlos aguantado, buscarle otra forma. Pero si el problema fuera solamente del anterior dueño de CN23 o del dueño actual, entonces esas personas podrían ir a buscar trabajo a otro lado. Lo que me preocupa es dónde van a ir a buscar trabajo, si todos los dueños de medios están llamando entre ellos para vendérselos. Porque por primera vez en la historia se eliminó la pauta publicitaria oficial y a la vez, en algunos casos como en el mío, llaman directamente a los empresarios privados para que nos saquen la pauta del gobierno. Pero muchos están sacando la pauta privada o disminuyéndola por la enorme crisis económica que generó el gobierno. Entonces te vas a quedar con muy poca información. Parte de los despidos son también de periodistas. Eso está ocurriendo en la Argentina hoy. Y hay despidos que son muy graves, ¿sabes? Hay despidos, yo te voy a mostrar un video en este momento, despidos del Ministerio de Salud, en donde se ponen en juego personas con enfermedades mentales, personas con adicciones, personas con enfermedades graves, discapacitados, a los que el Estado ayudaba y ahora se despide a las personas que se ocupaban de ellos. Esto es muy grave. Miralo. Lo que tengo que comunicarles no es algo agradable, pero se los quería decir de todas maneras. Los contratos con la universidad no siguen más y ustedes no están en la lista de los que sí quedan, que son pocos, la mayoría están afuera y ustedes están dentro de los que no. Como les dije, esta es una dirección que está sobredimensionada. ¿Qué quiere decir eso? Sobredimensionada es que tiene muchísima más gente de la que debería tener. Justamente nosotros somos de equipos que estábamos en territorio trabajando con gente que a partir de que asumieron, ustedes a partir de enero dejamos de ir al barrio, quedó un montón de gente sin atender de un día para el otro, casi no pudimos hacer cierres. Entonces la pregunta es esa, si el criterio fue que la política va a ser, la idea política es diferente y no trabajar más en los barrios. La idea política es distinta y la planteé el primer día que llegué. Ajá. Acá se hace solo un trabajo de superestructura, no se hace un trabajo de infraestructura, o sea, no se hace un trabajo territorial. Esto es lo que se planteó y este es el motivo por el cual los equipos de territorio son los que quedan afuera. Tienen claro, están dejando un montón de gente con familia en la calle. Pero aparte, medio adelante también tenemos claro que incorporamos un montón de gente. Pero había gente trabajando, ¿cómo? Incorporaron un montón de gente y había gente trabajando. Hay un montón de gente que... Por lo menos no lo digas, ¿sabes qué? Por lo menos no lo digas. Por lo menos no lo digas, porque nos están echando y están diciendo que incorporaron un montón de gente. Por lo menos Héctor, no lo digas. Por lo menos tener respeto y no digas que estás incorporando gente. No podés decir eso a gente que estás echando gente y estás diciendo que incorporaron gente. Es una falta de tacto absoluta. Lo que yo solamente quiero decir es que ustedes no nos vieron a nosotros en la gestión anterior, pero vemos
dejado el alma en el trabajo que hacíamos. Tiene sentido. No importa, se lo quiero decir. No importa, que lo sepa. Porque no están echando cualquier cosa. Están echando gente que laburaba. Yo ya les dije a todos que no hubo una evaluación individual de cada uno para decir con este sí, con este no. La idea de no hacer una evaluación personal de cada uno es para que justamente nadie sienta que nosotros hacemos algún tipo de persecución ideológica. Le gusta que lo llamen Andy, se llama Andy Blake. Es el director nacional de salud mental. Este hombre ocupó el mismo cargo en la ciudad de Buenos Aires. Estuvo relacionado con la represión en el Borda. Fue el hombre que vació el Ameguino, el mejor lugar que había en la ciudad para cuidar a los enfermos mentales. Recortó personal, pero recortó el 90% de los médicos. Tiene denuncias de agresión física a médicos y fue premiado con este puesto. Por eso yo no quería que Macri fuera presidente, por cosas como estas. Esto es grave, esto que está pasando es grave. Y encima, cada vez tenemos más problemas para contártelo. En este momento están cortando la señal de C5N en todo el país. Estamos recibiendo miles de denuncias. No quieres que te enteres de esto que está pasando. Entrevistamos a un delegado que cuenta qué hacían esas personas que echaron. Mirá. Aparece un señor que se llama Andrés Blake, con otro señor Trimarchi y con 1 o 2 abogados más, que sin haber sido designados comienzan a desmantelar el programa. Se está dejando abandonada en los lugares donde más necesidad hay de la contención sanitaria del Ministerio de Salud de la Nación a la gente más desprotegida. Se dejará de trabajar en el territorio en los sectores más vulnerados, con la Villa 21-24, Villa 1-11-14, Villa 31, Barrio Zabaleta, Alvareño. Allí se trabajan los temas relacionados a la violencia de género, adicciones, se atendían chicos en situaciones de riesgo. Eso se deja abandonado. Las actividades en trenes y camiones sanitarios. Estos vehículos prestaban asistencia en diferentes localidades del interior del país. Se abandonan. Esto es exclusión social directa, porque esta gente no pueden ir a un sanatorio privado, no pueden tener una atención de calidad. Solamente el Estado, en una política sanitaria de incluir a los ciudadanos, lo puede llevar a cabo. Nosotros estamos convencidos que una página de internet o determinados recursos tecnológicos de la comunicación no pueden reemplazar el trabajo que hace un profesional de la salud y todo el equipo interdisciplinario que está llevando a cabo los talleres, la formación en los barrios más castigados, no lo puede reemplazar una página. Para hacer un ajuste del Estado, para bajar los gastos del Estado, echan a esta gente que está ayudando a los que más los necesitan, a gente enferma y humilde. Lo que generaron con la suba de precios, lo que generaron con la suba del dólar, lo que generaron con los despidos, fue un enorme crecimiento de la pobreza. Un enorme crecimiento de la pobreza. Desde 2001 que no vemos un salto de la pobreza tan grande como el de hoy. Hace un par de semanas te mostramos las cifras de CESO. Hoy las de cifra de Eduardo Basualdo, uno de los hombres más prestigiosos del país, son los mismos que usamos en todos los años anteriores cuando el INDEC no te daba la pobreza. Mirá el crecimiento de la pobreza que dan. Enero de 2015, enero de 2016, crecimiento del 19,4 al 23,3%. Indigencia del 4,3 al 5%. Esto es mucha gente. Cuando vos ves 19, 23, ¿querés ver cuánta gente hay? ¿Cuántos nuevos pobres hay? Míralo. 1.400.000 nuevos pobres y 400.000 nuevos indigentes hay en la Argentina. A ver, esto es grave. Por eso no te lo está demostrando. Por eso hay tanta gente mirando este programa en este momento, 500.000 solamente de Capital Federal y Gran Buenos Aires, y seguramente más en el interior. Porque no te están mostrando, nunca hemos visto una destrucción de riqueza así, una generación de pobreza tan grande como la que está ocurriendo en este momento. Y eso lo está pagando Macri. Y por eso dijo todas las mentiras que dijo en el Congreso.
porque está cayendo en las encuestas, entonces necesita echarle la culpa para atrás, entonces necesita que citan a Cristina, entonces necesitan que hables de otra cosa. Mirá las encuestas en donde Mauricio Macri está pagando el precio de ser un presidente para ricos. La aprobación de Mauricio Macri bajó un 20% según Aragón. 20% es una locura, es una locura. Imagen negativa de Aragón. Subió 13% la imagen negativa de Mauricio Macri. Esto es lo que está ocurriendo. La gente no es tonta, por más que los medios no le cuenten que se convirtió en un pobre, sabe que se convirtió en un pobre. Y convertirte en un pobre es que ahora solo te alcance para comer y no te alcance para otras cosas. Por eso está cayendo la imagen de Mauricio Macri. ¿Tenemos alguna otra encuesta, Mariano? ¿No tenés la de poliarquía? Bueno, la de también cayó para dos más, para poliarquía y para management fit. Todos tienen claro que cayó. Entonces, como se encontró con esta crisis económica y como cayó su imagen, tenía el discurso escrito. Esto lo tengo bien chequeado. Tiró el discurso que tenía Mauricio Macri y armó un discurso donde dijo que todo el país está mal, que esto es un desastre, ¿sí? Vamos a ver las peores cosas que dijo Mauricio Macri y después te vamos a mostrar las mentiras del presidente. Míralo. Nos encontramos con un país lleno de deudas, deudas de infraestructura, deudas sociales, deudas de desarrollo. Encontramos un Estado con dificultades para resolver sus principales responsabilidades. Más recursos no implicaron una transformación de nuestras escuelas, hospitales o una mejora en la seguridad. Más recursos no permitieron ni siquiera reducir los problemas estructurales de pobreza e indigencia. La falta de planeamiento y de un pensamiento responsable de largo plazo, sumado a la corrupción, la desidia y la incompetencia, hizo que hoy nos encontremos con un Estado con poca o nula capacidad para poder atender sus obligaciones. Entre la incompetencia y los traumas ideológicos, casi todas las políticas de seguridad de los últimos años han sido un fracaso. Encontramos un Estado desordenado y mal gestionado, con instrumentos de navegación rotos. Se ocultó información, faltan documentos, no hay estadísticas, cuesta encontrar un papel. Encontramos un Estado plagado de clientelismo, de despilfarro y corrupción. Un Estado que se puso al servicio de la militancia política y que destruyó el valor de la carrera pública. Mientras tanto, el dólar subía. Ahora, eso no era lo que decía Mauricio Macri cuando estaba en campaña. Él decía, estamos bien, voy a mantener la mayoría de las cosas, pero te voy a mejorar la vida. Ahora vamos a ir punto por punto a las mentiras del presidente. Pero por favor, digo, no nos olvidemos de cómo estábamos hace 3 meses. Mirá lo que decían ellos y los medios hace 3 meses. La venta de autos subía, se decía que estábamos primeros en desarrollo humano en Latinoamérica. El cine imbatible vive su mejor año en 3 décadas. Estas son las noticias del año pasado. ¿En qué país vivíamos entonces? Consumo navideño, prevean que las ventas aumentarán un 5%. Esto era de 2015. ¿De dónde sacó esa historia Mauricio Macri de cómo vivíamos? Récord de consumo con tarjeta de crédito subió un 50% y ya supera el sueldo promedio. Estos son Clarín, La Nación, sigue creciendo la venta de autos usados. Son las noticias de ellos. Creció 10,9% anual el movimiento de turistas de fin de semana largo. Este era el país que recibió Mauricio Macri, señores. No solo de extranjeros vive el turismo interno sigue creciendo. Esto es lo que recibió Mauricio Macri. El otro día nos mintió porque está en problemas. Porque caen las encuestas, porque no sabía que el dólar iba a llegar a 16, porque se le fue la mano con la transferencia de guita de los trabajadores a los ricos. Entonces dijo mentiras como estas, por ejemplo, cuando hablaba del total de homicidios, una cosa con la que siempre metió miedo, y después vamos a ver con quién te lo vamos a comparar. Míralo. La inseguridad no es una sensación,
Es un flagelo que ha sido negado sistemáticamente. Los primeros datos que pudimos relevar nos indican que estamos en 3.400 homicidios por año, lo que representa un aumento del 40% respecto del 2008. Mirá, hay una empresa que chequea los datos que dan los políticos y te dice si es verdadero o si no es verdadero. Vamos a usarlos a ellos para que no sea una opinión mía ni un documento mío. Mirá lo que dice la empresa Chequeado, usado por La Nación. Insostenible lo que dijo Mauricio Macri. No es cierto, no es cierto. Macri dijo que 3.400 homicidios, crecimiento 40%. No, el crecimiento fue del 17,7%, no un 40%. No un 40%. Y vos dirás, pero igual creció. Mirá lo que decía La Nación, porque vos tenés que comparar siempre con el mundo. Los 5 países con más y con menos homicidios en América Latina, el país con mejor situación de seguidores, Antigua y Bermuda. Después está Chile, tras Chile sitúa Cuba, Argentina y Costa Rica. Argentina sigue, según datos de la ONU, publicado en La Nación, entre los 3 países con menos inseguridad. Y es mentira lo de los 3.400 homicidios que creció 40%. Es mentira. Mauricio Macri nos mintió en la cara en su discurso. ¿Sí? A ver, dijo que la inflación que tenemos hoy era una inercia. Míralo. La inflación es perversa. Destruye no solo el poder adquisitivo de los más débiles, sino que destruye la confianza y la previsibilidad, promoviendo la especulación y la falta de información. La inflación ha estado alta estos meses, producto de la inercia de muchos años de inflación alta y de la transición irresponsable que vivimos. Bueno, nos toma por boludos, ¿no? Claramente, porque la inflación, según todas las consultoras, el año pasado venía cayendo y ahora rebotó. Mirá los datos de las consultoras del año pasado. La inflación bajó de julio a noviembre del 2 al 1,7 y ahí rebotó y ahora llegó al 4,4%, según la ciudad de Buenos Aires, no consultora. Muy bien, Mariano Mon, excelente, eligió a la ciudad de Buenos Aires gobernada por Mauricio Macri el año pasado. Eso no es inercia, eso, ingeniero, no es inercia. Mirá lo que es la inercia. ¿Qué es la inercia? Es una de las 3 leyes de Isaac Newton. La primera ley de Newton establece que un objeto aislado que se desplaza en línea recta a una cierta velocidad continuará desplazándose indefinidamente a esa misma velocidad mientras no actúe sobre él una fuerza externa. Bueno, eso es para los chicos, digo, si el ingeniero no lo entendió, que le pregunte a Antonia, ¿sí? No es la inflación por la inercia, la inflación la generaron ustedes. Y también mintió en el dato del déficit fiscal, porque ese es un tema muy importante, porque si te dicen que hay mucho déficit, entonces justifican el ajuste, entonces justifican el chique del Estado, entonces no tenés gente en la Secretaría de Comercio para controlar los precios. Mirá lo que dijo Mauricio Macri del déficit fiscal. Encontramos un Estado cuyo déficit es uno de los mayores de la historia de nuestro país, 7% del PBI. Esto quiere decir que a pesar de contar con tantos recursos, el Estado gastó más de lo que podía, emitió de manera irresponsable y generó inflación. Bueno, el presidente dijo que hay un déficit fiscal del 7%. La empresa Chequeado, ¿sí? Este grupo de periodistas que hicieron esta empresa, que lo usa el diario La Nación, ¿sí? Mirá lo que dice. Dice Chequeado. El presidente dijo lo de arriba y Chequeado dice no es del 7%. Y se consideran los datos oficiales de la cuenta de inversión de la Administración Pública Nacional. El déficit financiero de 2015 fue alrededor del 4% del Producto Bruto Interno y en 2014 era del 4,3%. Quiere decir que venía bajando. Quiere decir que bajó del 4,3 al 4%. En 2014 había un 4,3, en 2015 bajó a un 4%. No es cierto que hay un 7. Ahora, si le sacaron los impuestos a los amigos y sacaron las retenciones del campo y entonces recaudan menos y van a llegar al 7%, es otra cosa. Eso es transferencia de recursos. El déficit no era del 7 y ese 4% está por debajo del promedio de Latinoamérica y muy por debajo del déficit que tienen las primeras potencias del mundo,
como Inglaterra, como Francia, como Italia, como España, que tienen un déficit del 8 o 9%. Es mentira que hace falta un ajuste. Y también mintió sobre algo muy importante, como es la sanidad, como es la salud pública, que depende en muchos casos del agua y de las cloacas. Mirá lo que dijo sobre eso. Según el último informe del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, alrededor del 42% de la población carece de cloacas, el 13% no tiene agua corriente y más del 40% no tiene conexión a la red de gas. Con la misma fuente que él citó, chequeado, dice todo lo contrario. Míralo. Esto es de la UCA, esto es de la Universidad Católica Argentina, que es la que utiliza siempre Mauricio Macri. Mirá lo que dice de la red cloacal y del agua. La ampliación de los servicios domiciliarios de red experimentó importantes mejoras con un destacado efecto progresivo en los servicios de agua de red y cloacas. Los más beneficiados fueron los hogares de nivel socioeconómico más bajo. Incluso con las mejoras en servicios todavía se mantienen déficits elevados en materia de acceso de red de agua. 10%, Macri dijo 13%, y cloacas 31%, Macri dijo 45%, y gas natural 25%, Macri dijo 43%. ¿Cómo pudo decir números distintos con la misma fuente que la Universidad Católica Argentina? Mintiendo. No te voy a poner una explicación de lo que es mentir, porque ya explicamos demasiadas cosas hoy, y además no te voy a mostrar los otros 7 puntos que tengo, porque ¿para qué voy a seguir amargándote la noche? Digo, ya... Como dijo él, ¿no? Podría estar todo el día rebatiendo lo que dijo Mauricio Macri, pero lo vamos a dejar acá. Mirá, en un minuto va a estar Rudy con vos. Así que te saca toda esta mala onda que yo te traje. Pero después vas a tener al empleado del ANSES que sufrió coacción agravada. Convertite en ñoqui o te despido sin causa. Eso tiene una pena de 10 años de cárcel, para que tengas idea de lo que hizo la gente del ANSES. Lo hizo el número 2 del ANSES, que depende obviamente del número 1. ¿Sí? Y va a estar acá en vivo ese empleado del ANSES que fue despedido. No era un caso, son 200, como mínimo. Y va a estar acá, ¿sí? Te lo dijimos al principio del programa, Guillermo Robledo. Guillermo Robledo estuvo con el Papa Francisco, y el Papa Francisco, después de la reunión de Macri, le dijo que con Macri estábamos viviendo un revanchismo como el año 55. ¿Vos te acordás de eso? ¿De esa dictadura que metía presos a los peronistas? ¿De esa asfixia que hubo en la historia argentina? Eso dice el Papa Francisco. ¿Por qué lo dijo? Acá, en vivo, el señor Robledo. Y además, quieren derogar la ley Cerrojo para pagarle a los fondos buitres. Yo te voy a mostrar lo que firmó Prat Guy con Paul Singer, que nadie te lo mostró. Y además va a estar acá, en vivo, el abogado de los bonistas italianos que dijo: si le pagan eso a Singer, yo quiero los mismos para mis bonistas. Están diciendo que no saben si va a haber reclamos. Sí va a haber reclamos. El otro 93% va a pedir lo mismo que ese 7%. Entonces Argentina va a tener una deuda nueva de 500.000 millones de dólares. Entonces volvemos a 2001. Entonces somos Grecia. En ese riesgo nos estamos metiendo, sí, los legisladores de la oposición, que ya están diciendo que le van a dar quórum, le dan quórum, están cooperando con este desastre que se puede venir a Argentina. Acá en vivo va a estar quien les va a decir que eso va a suceder. Bienvenidos. Esto es Economía Política.